atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. When night has fallen, when fear is calming, still you calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out, feel it breaking out. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my soul. Feel it breaking out, feel it breaking out.
el mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedos ni reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y a tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás.
No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy
Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos, Señor, de tu corazón en nuestro interior. Sabemos que estás aquí. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás
siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Jesús, sabemos que estás aquí, oh Rey. Tú nunca nos abandonas, siempre permaneces. Tú eres fiel, así eres tú. Así eres tú. Jesús, Jesús, te amamos, Rey. Todo es para ti. Familia, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectas. Hemos decidido iniciar una serie acerca de la paternidad. Y para poder hablar acerca de la paternidad, hemos invitado a pastores para que nos hablen desde su experiencia cómo podemos mejorar y cómo podemos aprender acerca de la paternidad de Dios para impactar la vida de nuestros hijos. Y me da mucho gusto presentarte hoy al pastor, a mi padre, a mi amigo Jesús Vargas. Él ha sido una inspiración para mí. Sé que lo que nos va a hablar va a ser de algo que va a impactar nuestro corazón y nos va a ayudar a ser mejores padres. Hola familia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Es un honor y un gusto estar aquí compartiéndote esta palabra. Te voy a hablar acerca de una serie que inicia hoy con este tema, la serie de paternidad, y esta primera parte se llama carácter o logros, ¿sí? Y déjame pedirte de favor que cierres tus ojos un momento y oremos por esta palabra. En el nombre de Jesús, bendito Padre Celestial, sabemos que el Espíritu Santo también está aquí con cada uno de los que estamos en este video, los que lo están viendo, los que lo están grabando, etcétera, todo, Señor. Y declaramos nuestro corazón abierto para recibir tu palabra. Y declaramos que esta palabra, Señor, tendrá un impacto en nuestro corazón, en nuestra vida, y que hoy, Señor, tú, a través del Espíritu Santo, estarás redarguyendo en nuestro corazón para que podamos darnos cuenta de las cosas, Señor, que tú quieres hoy
tocar y cambiar en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, declaro que el carácter que nos llevará a los logros que tú tienes para nuestra vida está en nosotros, porque es tu carácter, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Y entonces, nuestra meta como padres, la meta de nuestro Padre Dios, en la crianza de los hijos, es la formación de su carácter, ¿sí? No los logros que puedan alcanzar nuestros hijos, sino la formación de su carácter. Por lo tanto, no se trata de que lo que hacen o lo que han logrado nuestros hijos, se trata de quiénes son nuestros hijos, cuál es su carácter, ¿sí? Entonces el carácter te define como persona y te capacita para ser un ganador. El carácter es algo que tiene una definición también de diccionario y es la cualidad de una persona que se mantiene firme o enérgica en su línea de conducta, pero también es el conjunto de rasgos o cualidades que indican la naturaleza o la manera de pensar y actuar de una persona, y esos rasgos o atributos lo distinguen de los demás. Otra forma de ver el carácter es la manera de ser, ¿sí?, de cada persona, que condiciona su comportamiento, su actitud, sus reacciones, sus emociones ante cualquier aspecto de la vida y ante el trato con las demás personas. De aquí que podamos decir que una persona tiene un carácter violento, un carácter irascible, un carácter pacífico, un carácter fuerte, etc. Entonces, el carácter de una persona define su personalidad y temperamento. El carácter de una persona define su responsabilidad. Dice algunos que el carácter es lo que uno realmente es cuando nadie lo está viendo. Ahí donde se muestra el verdadero carácter. Cuando estamos en un lugar donde nadie nos conoce, cuando estamos en un lugar diferente al lugar donde nosotros vivimos y que implica ciertas condiciones en el ambiente que pueden provocar algo en nosotros, ¿verdad? Pero ahí vemos o mostramos lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. En cuanto a los logros, es algo sencillo de definir, porque cuando hablamos de logros, estamos hablando de conseguir o alcanzar las metas que se intentan o se desean, ¿sí? Yo quiero llegar a ser campeón de natación, ok, sé lo que tengo que hacer, quiero lograr eso. ¿Cómo debo de ser? ¿Qué carácter debo de tener? ¿Cualquier carácter? Pues no, debemos tener un carácter determinado, ¿sí? Un carácter firme para poder lograr eso. Y así en cada cosa que queramos lograr o hacer. Entonces, viendo estas definiciones de carácter y de logro, vamos a irnos a la Escritura para entender todavía más lo que nos está hablando acerca del carácter. Y lo primero está en el inicio de la Biblia, en el capítulo 1 del libro de Génesis. Dios, el creador de todo, empieza a crear las cosas, ¿verdad? Empieza a crear una, otra, y llega a un punto donde dice Dios en el verso 26 del capítulo 1 de Génesis: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y entonces esto habla de nosotros, esto habla de las personas que somos reflejo de la gloria de Dios. ¿Sí?
habla de que todo nuestro ser refleja la imagen de Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. ¿Sí? Esto nos proporciona algo muy importante, y es que el haber sido hechos a semejanza de Dios nos capacita para reflejar su carácter. ¿Sí? En nuestro amor, en nuestra paciencia, perdón, bondad, fidelidad, etc. Pero lo importante aquí es que, o lo que podemos resaltar es que al haber sido hechos a semejanza de Dios, nos capacita para reflejar su carácter. Y esto nos proporciona una base sólida para tener una buena autoestima, ¿sí? Nuestro valor no depende de lo que digan los demás. Nuestro valor no se basa en las posesiones. Nuestro valor no se basa en lo que hemos logrado, ni en el atractivo físico, ni en el reconocimiento público. Nuestro valor se fundamenta en el hecho de haber sido creados a semejanza de Dios. Entonces, debido a que somos semejantes a Él, podemos tener sentimientos positivos acerca de nosotros mismos. Y algo clave aquí, criticarnos o degradarnos a nosotros mismos o a los demás, que equivale a criticar lo que Dios ha hecho. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No te critiques a ti mismo. Oye, que mi cabello, oye, que mis ojos, oye, que esto, oye, que yo no tengo aquello. O sea, tú eres como eres porque Dios así te creó. Y así como Dios te creó, eres única, único e irrepetible. Entonces, eres alguien de gran estima a los ojos de Dios. Entonces, no se te olvide eso. Y hablamos de Génesis, y hablamos de que Adán así fue creado, y sabemos también lo que pasó con Adán y con Eva, cómo perdieron eso, esa imagen y semejanza, cómo fue deformado eso que Dios había hecho. Se corrompió lo que Dios había hecho. Y así se fue con esa corrupción hasta el día que vino una nueva oportunidad. Y esta oportunidad vino con el Señor Jesús. Esa oportunidad viene porque ahora con Jesús, dice en Hebreos capítulo 1, verso 3, dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Sí? Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Dice, fíjate bien, la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo, Hebreos 1:3, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Cuando habla de imagen, habla del carácter. Todos fuimos hechos a imagen. O sea, Dios puso atributos de su carácter en nosotros. Pero nosotros, a causa de todo lo que ya conocemos, lo perdimos. Pero vino Jesús y Jesús está hecho para expresar el carácter mismo de Dios. Ahora, ¿dónde está Jesús? Si Jesús está en mi vida debe reflejar el carácter de Dios. Y es así. Bien, la palabra aquí cuando habla de la imagen viene de una palabra griega que es carácter. Carácter. Traducido es carácter. Entonces, imagen es el carácter de Dios. ¿Sí? Habla, cuando dice la palabra imagen, de un grabador. O sea, alguien que tiene una herramienta para grabar, pero no como ahora conocemos la camarita que graba un video.
No, habla de un grabado interno, graba en nuestro corazón. Entonces, el Señor Jesucristo graba en nuestro corazón y para eso el Señor Jesucristo necesita estar en nuestro corazón. Por eso es que Pablo decía en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 19, decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sí? Formado. Y cuando habla de aquí de formado, esta palabra del griego morfo está hablando de algo que se forma internamente. O sea, que Cristo se debe de formar en nosotros, en el interior nuestro. Y al estar ahí, Cristo, ¿verdad? Tenemos el carácter, pero yo necesito que Cristo sea formado en mí. Entonces, estos versículos que vamos a ver ahora hablan de un carácter mal formado, de un carácter que se ha corrompido. Entonces, hasta aquí tenemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Dios nos dio un carácter. Se corrompió. ¿Sí? Está bien, se corrompió. Pero vino el Señor Jesús para traer una restauración a eso. Pero para lo cual necesita que Cristo sea formado en nosotros. Ahora, lo negativo es un carácter que está corrompido. ¿Qué hace en nosotros? Gálatas capítulo 5 del verso 19 al 21 nos habla acerca de ello y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el carácter con el que fuimos formados se corrompió y a causa de esa corrupción ahora nosotros caemos en obras de la carne. ¿Sí? Ya no es por el carácter de Dios en nosotros, sino por el carácter que se va formando en nosotros a causa del ambiente en el que vivimos, del ambiente en el que desarrollamos, de las personas con las que compartimos. Por eso en 1 Corintios, no lo busques, pero en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 33, dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Entonces, si hay algo que Cristo va formando en nosotros, que es bueno, y nosotros todavía seguimos trabajando o actuando en el mundo y dejándonos llevar por ellos, por esas compañías, dice, el carácter se va a corromper. O sea, entonces no va a permitir que el carácter sea formado como el Señor quiere hacerlo. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, humanamente, en base a esto que vimos, la psicología identifica 8 tipos de carácter. Un carácter nervioso, un carácter apasionado, un carácter colérico, un carácter sentimental, un carácter sanguíneo, un carácter flemático, un carácter amorfo y un carácter apático. En otra ocasión vamos a ver cada uno de ellos y cómo es la definición de cada uno de ellos o las actitudes de cada persona que tiene algún tipo de carácter de esto. ¿Sí? Ahorita solamente 8 tipos de carácter que identifica la psicología. Algo humano. Carácter nervioso, carácter apasionado, carácter colérico,
carácter sentimental, carácter sanguíneo, carácter flemático, carácter amorfo y carácter apático. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que eso cambie? Si estamos en alguno de esos tipos de carácter, ¿qué necesito yo para que mi carácter cambie y sea el carácter de mi Padre Dios en mi vida? ¿Sí? No el carácter que el medio ambiente ha formado en mí, sino el carácter que mi Padre Dios quiere reconstruir, reformar en mi vida. ¿Qué necesito? Pues humanamente yo no puedo cambiar ese carácter. ¿Sí? Yo no puedo decir, pues voy a hacer tal receta o tal cosa y entonces va a cambiar el carácter. No es posible. Tengo que entrar a un proceso de Dios en mi vida. Y ese proceso es de formación del carácter cristiano. ¿Y es muy complicado esto? Pues es complicado en la medida que nosotros lo podamos complicar. Pero en realidad lo que la palabra nos dice es que el Espíritu Santo, alguien que muchas veces no queremos o no confiamos o no buscamos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que forma ese carácter y quien produce los atributos que dominan ese carácter. ¿Sí? Porque el carácter de Dios tiene ciertos atributos y esos atributos vienen por medio del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver en dónde están. Entonces no soy yo mismo el que cambia el carácter. Tú puedes buscar, no lo leemos, pero anótalo, Juan capítulo 15, verso 4. Ahí dice que nosotros debemos permanecer pegados a Jesús, ¿sí? ¿Sí? Para poder dar fruto, para poder tener algo positivo en nuestra vida. Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, debemos permitir que los frutos del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo se forme en mi vida, ¿sí? Y me gobierne. ¿Para qué? Para tener el carácter correcto como hijo de Dios y como Dios mi Padre quiere que lo tenga. Entonces, esos atributos, ¿por qué decimos que son del Espíritu Santo? Porque Gálatas capítulo 5, el que leímos también anteriormente, pero ahora en los versos 22 y 23, nos habla y dice que el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu, y nos da los atributos. Esos atributos son amor, ¿sí? Es el primer atributo y el más importante. Es el amor que se refleja en nosotros y que denota amor hacia el prójimo. El amor como Dios nos lo ha entregado, como lo conocemos en Juan 3:16. Y esta clase de amor actúa con generosidad y es capaz de perdonar. Algo muy importante que también a nosotros se nos complica mucho, ¿sí? Entonces, todo esto lo encuentras en Juan 3:16, Hechos 7, 59 y 60 y en Lucas 23, 34. Entonces, este concepto de amor nada tiene que ver con el concepto de amor actual, el que vivimos hoy en día, ¿sí? Donde decimos son amigos con derecho, pero no con obligaciones. Y ese amor dura una noche, dura 2 noches, dura una semana, dura un año, un mes. O sea, X tiempo y adiós, se acabó el amor. Ese no es el amor del que está hablando aquí. Está hablando de un amor permanente, duradero. Y lo que lo hace permanente y duradero es que permanecemos en Jesús. Sin este atributo, jamás el carácter de Dios estará completo en nuestra vida. Seremos solamente gente que hace ruido. Segundo atributo, gozo. El gozo es una expresión de alegría y de felicidad y no se debe ver alterado por las circunstancias, ¿sí? Puede haber situaciones, pruebas, ¿sí? Pero lo que el gozo debe producir
o es transformar esas circunstancias, de esas pruebas, por medio de ese gozo, debe transformarse en paciencia. ¿Sí? O sea, el gozo no depende de que yo esté enfrentando una situación mala o buena. El gozo depende del Espíritu Santo, si está en mí o no. Si yo le digo, no, ahorita no, o si yo le digo siempre, Espíritu Santo, no me dejes en ningún momento, te necesito todos los días. Entonces ahí tú puedes buscar el gozo. Y el tercer atributo, la paz. La paz, este término de Irene, ¿sí?, que es la paz que el mundo no da ni tampoco entiende, y no debemos pensar o confundir que con esta paz no hay problemas, no hay ansiedad, no hay preocupación. Jesús dijo, a mi paz os dejo, mi paz os doy. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, esa paz a eso se refiere, ¿sí? A la confianza que yo tengo en mi Señor, de que en medio de las pruebas, de las circunstancias, de la aflicción, Él ya lo venció y yo tengo esa victoria para yo disfrutarla. Hay problemas, sí, pero en medio de eso yo me mantengo en paz, firme, para poder entender cómo debo luchar en contra de eso que viene negativo, o que hay eso negativo alrededor de mi vida. Siguiente atributo, paciencia. La paciencia habla de resistir sin desmoronarnos cuando estamos pasando por una dificultad, cuando estamos sufriendo por algo, por alguien. ¿Sí? No desmoronarnos, sino mantenernos. La paciencia es un reflejo de mi confianza en el Señor. Yo confío en Él y espero en Él. Tengo paciencia en Él. Esa paciencia que me lleva a ser perseverante, me lleva a la determinación de no rendirme nunca. ¿Sí? La paciencia me permite ser perseverante. La paciencia me permite ser una persona que no se rinde nunca. Hay situaciones difíciles, sí, pero la paciencia como atributo del fruto del Espíritu me permite mantenerme de pie. Siguiente atributo, benignidad. Benignidad expresa amabilidad, es afecto en el trato con los demás. Y esto es algo que necesitamos todos, sean pobres, sean ricos, sean niños, sean ancianos, sean hombres, sean mujeres, o sea, todos necesitamos la benignidad, o sea, el que sean amables con nosotros, el que haya afecto en el trato de los demás hacia nosotros, pero principalmente en que yo sea amable para con los demás y que tenga afecto en el trato hacia los demás. ¿Sí? O sea, no solamente de allá para acá, es de aquí para allá. Dad y recibiréis. Entonces tenemos que estar preparados para dar. Esa es la benignidad. Sigue la bondad. Y la bondad es parecida a la benignidad. La bondad habla de una generosidad que no es merecida. ¿Sí? Una generosidad que no es merecida. Y esta clase de bondad es la que se da con agrado y abundancia. Esta clase de bondad es aquella que nos permite dar con agrado y en abundancia. ¿Sí? Y acuérdate, no hablamos
de que si das dinero o no das dinero, no. Hablamos de dar con agrado y dar abundantemente. Mi tiempo, el hablar de Cristo, el invitar a personas, el compartir su palabra, o sea, dar con generosidad, con agrado y con abundancia. Siguiente atributo, fe. Qué importante es la fe. La fe, la fe, la fe, la fe. Además de indicar dependencia y confianza, también implica fidelidad o lealtad. Fidelidad o lealtad. Pero esta fe está hablando de tener dependencia y confianza, o sea, tener dependencia de Dios y confianza de Dios. Yo puedo decir, yo dependo de Dios en todo. Y cuando viene el problema, ya no dependo tanto. ¿Por qué? Porque ya no confío en que Dios pueda actuar, en que Dios pueda hacer, sino que yo busco apoyo en alguien, apoyo en las personas. No, y es que nadie me ve, es que nadie me habla, es que nadie me visita, es que nadie me quiere, ¿sí? Estamos esperando eso. La confianza, ¿de dónde está? En la gente que me puede hablar o decir o dejar de decir. Y esa no es la fe. La fe es dependencia de Dios y confianza en Dios. Dios sabrá en qué momento pone a qué personas para hablarme, para acercarse conmigo, para interesarse por mí. ¿Sí? No queramos ser el centro de atracción siempre. Yo también debo ver, aún en medio de las circunstancias, quién necesita para poderle hablar, visitar, echar una llamada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fe es dependencia y confianza. Mansedumbre. La mansedumbre no tiene nada que ver con la debilidad o la falta de coraje. La mansedumbre es una mezcla de fuerza, pero también de gentileza. Sí, soy fuerte, pero soy gentil, no atropello, ¿sí? No me burlo, no hago escarnio de los demás. ¿Sí? Fuerte, ¿verdad? Pero gentil. Entonces, eso me permite poder yo amonestar a otros, o dejarme amonestar sin que haya rencor, a discutir siendo tolerante, a confrontar la verdad, pero sin guardar resentimientos, enojarnos, pero sin pecar. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Entonces, el ejemplo supremo de la mansedumbre es el Señor Jesucristo. Y Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, es un atributo del carácter de Dios. Y por último, la templanza. La templanza es dominio de mí mismo, dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, eso es la templanza. Por ese dominio propio me permite abstenerme de los deseos carnales. Por eso Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. O sea, ten dominio propio y huye de esas pasiones. No te dejes envolver, no te dejes llevar, no te permitas caer en algo que va a corromper tu carácter. Entonces, el dominio propio es un gran aliado que mucha falta nos hace. Entonces, esos son los 9 atributos del fruto del Espíritu que reflejan o que moldean, que forman el carácter de Dios, mi Padre, en mí. Ahora la pregunta, ¿cómo andas de carácter? ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo?
¿Qué tanto le permites al Espíritu Santo trabajar en tu vida? A mayor intimidad, recuerda, a mayor intimidad con el Espíritu Santo, mayor será la dependencia de Él y mayor la formación del carácter de Papá Dios en nosotros. El carácter correcto nos va a permitir lograr victorias inimaginables en nuestra vida, en nuestra salud, en los negocios, en las relaciones interpersonales, en proyectos nuevos, en la familia, en el matrimonio, etc. Decide hoy, hermana, hermano, decide hoy buscar el carácter correcto que es el de Cristo y que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Permitámosle al Espíritu Santo trabajar en nuestra vida. Permitámosle ser moldeados, ¿sí? Que seamos como ese barro en las manos del alfarero, que si hay que deshacerlo para formarlo de nuevo, lo permitamos, ¿sí? Para que así logremos la vida abundante que el Señor Jesucristo quiere para nosotros. Amén. Así es que yo te animo, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios, por cada persona que ha escuchado y que escuche esta palabra o que la vea, Señor. Yo bendigo, yo declaro, Señor, que hoy al hablarnos tú de que fuimos formados a imagen y semejanza tuya, fuimos formados, Señor, con un carácter agradable, un carácter que viene de ti, y que ese carácter se corrompió por lo que ya conocemos, Señor, en tu palabra. Pero también sabemos, Señor, que para quitar esa corrupción, nuestro Señor Jesucristo vino, y que ahora el Señor Jesús debe ser formado en cada uno de nosotros para que Él forme, moldee el carácter tuyo, papá, en cada uno de nosotros, y que el Espíritu Santo lo pueda hacer trayendo ese fruto de Él, del fruto del Espíritu, con estos 9 atributos que me ayudarán a tener el carácter correcto para alcanzar las victorias que tú tienes para mí. Hoy, Señor, yo declaro que confío en ti. Hoy, Señor, yo declaro que hay en mí, Señor, de ti templanza, mansedumbre, fe, bondad, benignidad, paciencia, paz, y, Señor, hay gozo y sobre todo el amor. Ese amor, Señor, que permitirá que tu carácter esté completo en nosotros. Gracias, bendito Dios. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima y recuerda, no te pierdas los siguientes temas de esta serie de paternidad. Hoy vimos carácter y logros. Dios te bendice. Amén y amén. Adiós. Ante ti me acerco hoy, me presento tal y como soy. Mi pasado lleno de dolor, tu espíritu me levantó. Muchas veces intenté y caí, pero aún así seguiste ahí. Me recuerdas que
Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón, anhelo, Dios. Pareciera ser que un pecador no pudiera recibir perdón, pero al pródigo tú llamarás, bienvenido a casa le dirás. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón, anhelo, Dios. Solo a Cristo yo me rindo, todo se lo entrego a Él, para siempre en Él confío, a su lado viviré. Solo a Cristo yo me rindo, todo se lo entrego a Él, para siempre en Él confío, a su lado viviré. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Vamos, dile tu bondad, Dios.